Hacemos contacto en este momento con Gabriel Chocrón, él es analista internacional, ex portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, asesor del gobierno y cofundador de Conexión Israel. Gabriel, gracias por atendernos a esta hora. Buenos días. Quiero empezar preguntando cuál es la situación de Israel desde el sábado que Estados Unidos decidió intervenir en esta operación para atacar las 3 principales bases nucleares iraníes. Buenos días para ustedes, Milton. Un placer estar con ustedes. Desde el día sábado lo que hemos visto son varias cosas ocurriendo acá en la región. En primer lugar, como bien decías, el importante y valiente ataque de Estados Unidos en contra de las instalaciones nucleares iraníes. Aquí fue recibido con bastante, digamos, optimismo, en el sentido de que la amenaza que representaban esas instalaciones nucleares iraníes para la población israelí era una amenaza bastante importante, una amenaza existencial para la población israelí, y después de años en los que Israel advertía de este peligro, por fin un gobierno, como el gobierno del presidente Trump, tomó la decisión de ser parte de la ofensiva en contra de estas instalaciones nucleares, que hay que decir no eran una amenaza solamente para Israel, sino que en realidad era una amenaza para el mundo entero, para la civilización occidental, al estar en manos de un régimen como el régimen iraní. En segundo lugar, desde ese día sábado, al igual que la semana pasada, hemos estado recibiendo de forma constante ataques desde Irán hacia centros poblados en Israel. Hoy en la mañana, por ejemplo, tuvimos varias olas de ataques con misiles desde Irán hacia Israel, tanto al norte como al centro, como al sur del país. Prácticamente todos los ciudadanos israelíes estuvimos en los refugios antimisiles por prácticamente una hora hoy en la mañana y se espera que estos ataques sigan en las próximas horas. Para los que no conocen, desde la semana pasada que inició la operación israelí en Irán, han sido asesinados en Israel 24 personas, hay más de 1000 heridos, y es importante decir también que de esas 24 personas asesinadas en Israel por misiles iraníes, 24 de 24 son civiles, es decir, hay un ataque deliberado en contra de la población civil israelí. Y por otro lado, también el ejército de Israel, las fuerzas de defensa de Israel, siguen con sus actividades en territorio iraní. Hoy hubo una operación bastante importante en Teherán, en la capital de Irán, contra cuarteles de la Guardia Revolucionaria iraní en Irán, que es uno de los elementos centrales dentro de lo que es el régimen iraní, la opresión del régimen iraní contra su población y también para la exportación del terrorismo a través de sus proxies. Los ataques iraníes, Gabriel, no han tenido como objetivo bases militares israelíes, han fallado o han sido deliberados para atacar población civil. La mayoría de ataques están cayendo sobre Tel Aviv, están cayendo sobre Haifa. De hecho, un hospital, uno de los más importantes en Israel, fue atacado. Así es. Es difícil creer, como dice el régimen iraní, de que están intentando atacar bases militares cuando absolutamente todas las personas asesinadas son civiles, cuando los principales lugares afectados han sido zonas residenciales, como bien mencionabas, el principal hospital del sur de Israel, o por ejemplo el Instituto Weizmann de Ciencias, que es uno de los principales institutos científicos de Israel, donde se desarrollaban curas para el cáncer. Nosotros vemos acá una intención deliberada, clara, y lo vemos acá en las imágenes, del régimen iraní de atacar zonas pobladas en Israel, de sembrar el pánico, el terror dentro de la población israelí, de asesinar a la población israelí. Y es importante también que la gente conozca, cuando hablo de la población israelí, no hablo solamente de judíos. De hecho, una de las cosas que fue afectada con uno de los últimos ataques iraníes en Haifa fue una mezquita musulmana, por supuesto. Hay acá en Israel más de 2 millones de personas no judías, principalmente musulmanes, y al fin y al cabo el terrorismo del régimen iraní no distingue entre judíos, cristianos o musulmanes. Para ellos, todos los que estamos en esta tierra, en la tierra de Israel, y en general todos los que formamos parte de la civilización occidental, somos su objetivo, y a todos el régimen iraní busca asesinarnos deliberadamente. Gabriel, han pasado 46 años desde que se asentó este objetivo militar que impuso el gobierno teocrático, la serie de gobiernos teocráticos manejados por clérigos chiitas que llegaron en el 79 después de la caída del Shah. Este objetivo que han tenido se empieza a desvanecer seriamente con el ataque de Estados Unidos del sábado. Sí, yo diría que Irán, y para que la gente entienda un poco lo que ha pasado acá los últimos 624 días, Irán estuvo por años, como bien decías, desde el 79, desde hace 46 años, planificando un doble esfuerzo para eliminar a Israel, que era un objetivo declarado de este régimen islámico. Por un lado, estaban creando lo que ellos llaman el anillo de fuego alrededor de Israel, donde ellos entrenaban, financiaban y armaban a proxies terroristas, como por ejemplo el Hezbollah en el Líbano, el Hamas en Gaza, los hutíes en el Yemen, o incluso el régimen de Assad en Siria, para que ellos puedan tomar acción en contra de Israel y representar una amenaza para Israel.
y en paralelo dentro de Irán estaban desarrollando el programa nuclear militar de Irán, así como también un programa de producción de misiles balísticos, porque siempre hablamos mucho del programa nuclear, pero hay que entender que parte central de la amenaza es también los misiles balísticos de Irán. Ellos tenían planificado producir unos 10.000 misiles balísticos en los próximos 3 años, y eso para un país como Israel, de 20.000 kilómetros cuadrados, 10 millones de personas, es también una amenaza existencial. Es decir, si dispararan 10.000 misiles balísticos hacia Israel, prácticamente estaría garantizada la desaparición de Israel. Entonces, teniendo esas dos políticas del régimen iraní para eliminar a Israel, por un lado el anillo de fuego, los proxies, y por otro lado su propio esfuerzo militar, ellos intentaban buscar la eliminación de Israel. Ahora, lo que pasó en los últimos 600 días es que Israel logró prácticamente colapsar la primera parte de la doctrina, es decir, el anillo de fuego. El Hamas en Gaza está sumamente debilitado, el Hezbollah en el Líbano está sumamente debilitado, el régimen de Assad en Siria ya no está, como conocemos, los hutíes en el Yemen ya no representan una amenaza significativa, y faltaba ocuparse de la segunda parte de la amenaza, que era la amenaza directa desde Irán, y eso es lo que comenzó a hacer Israel desde la semana pasada, desde el viernes pasado, de forma metódica, precisa, en contra de infraestructura militar y nuclear de Irán en territorio iraní, y también se sumó de forma puntual el gobierno de Estados Unidos y el ejército de Estados Unidos con la operación contra 3 instalaciones nucleares que eran centrales dentro de este programa iraní. Mucha gente que no ha seguido lo que está ocurriendo en el Medio Oriente se pregunta por qué Israel atacó en este inicio de operación León Ascendente hace ya 12, 13 días a Irán. ¿Qué fue lo que determinó Israel para que decida atacar a Irán? En primer lugar, es bastante, digamos, de corta vista pensar que Israel fue el que inició esta guerra cuando nosotros sabemos que por décadas el régimen iraní ha estado atacando a territorio israelí a través de sus proxies, a través de misiles, de forma directa en las últimas semanas, disculpen, de forma directa en las últimas semanas. Y nosotros realmente somos atacados desde el 7 de octubre con la masacre del Hamas, y durante todas las últimas décadas atacados de forma constante por el régimen iraní. Ahora, lo que determinó que Israel saliera a esta operación puntual desde el viernes pasado fue que vimos pruebas claras, evidencias de que Irán estaba avanzando, acelerando su proceso para obtener armas nucleares, su proceso para atacar a Israel, la producción de misiles balísticos, y eso fue lo que determinó. Al fin y al cabo, ningún país quiere que un enemigo que declara abiertamente su deseo de borrar su existencia, su deseo de exterminarlo, tenga también los medios para hacerlo. Es como si nosotros tuviéramos un vecino que todos los días nos amenaza de muerte, y un día vamos y vemos que está comprando un arma para poder hacer efectiva su amenaza. Eso es lo que pasó ahora con Irán. Irán estaba acelerando todo ese proceso para poder realmente llevar a la práctica esa amenaza hacia Israel, e Israel tuvo que tomar acciones ante esa amenaza inminente en contra de su población. Ahora, todavía no se saben los efectos a ciencia cierta, el efecto de la contundencia que haya tenido el ataque de los Estados Unidos. Es cierto que Estados Unidos es el único que tiene la bomba de penetración masiva, es el único que tiene los aviones B-2 Spirit, que fueron los que operaron en esta operación el día sábado. La base nuclear de Fordow se dice que tenía ya el 83% de uranio acumulado con pureza de 83%, cuando se sabe que se necesita el 90% para alcanzar una bomba nuclear. Es decir, estaban muy cerca de tener la bomba nuclear en esa base nuclear, en esa base de Fordow. Sí, efectivamente el assessment, la visión de Israel, el análisis que hizo, es que Irán estaba en un espacio de semanas, tal vez, de tener una bomba nuclear, y eso, por supuesto, era algo que es inaceptable para Israel. No sabemos todavía exactamente cuál fue el daño hecho en la base de Fordow. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a decir ayer que para el gobierno de Estados Unidos consideran que el daño fue total, que el lugar quedó totalmente destruido, y no sabemos exactamente si quedó totalmente destruido o fue un daño considerable, pero no por completo. Israel sigue evaluando, la Fuerza de Defensa de Israel siguen evaluando también la información que ellos tienen, pero hay que decir algo, sea que el daño es completo, o sea que el daño es parcial pero importante, el objetivo está cumplido, es decir, en el sentido de esa base nuclear, porque si ahora logramos echar para atrás 5 años, 10 años, 15 años, lo que era el programa nuclear iraní, podemos acá respirar tranquilos, y creo que es muy importante también entender que esto le da también un respiro no solamente a los ciudadanos de Israel y a la seguridad de Israel, sino que le da un respiro a Medio Oriente. Acá en Medio Oriente, desde el año 2020 en especial, con los acuerdos de Abraham, estábamos comenzando a respirar un aire diferente, estábamos comenzando a sentir que había acá un proceso de normalización, un proceso de cooperación creciente entre Israel y los países árabes de la región, y había un solo obstáculo en el camino, que eran las amenazas constantes de Irán y el régimen terrorista de Irán, que estaba amenazando esos esfuerzos. Ahora, si el golpe duro al programa nuclear iraní y en general a la infraestructura del régimen iraní
es lo suficientemente fuerte, nosotros podemos acá comenzar a generar una región diferente, comenzar a cooperar con países que ya no están preocupados por ver solamente el pasado, sino que están viendo de cara al futuro, de cara a lo que podemos construir juntos por el bien de nuestros pueblos, y eso es parte del efecto que queremos que tenga esto, no solamente en el golpe a Irán, sino en el efecto que puede tener a favor de una región de cooperación y que este Medio Oriente deje de ser un Medio Oriente de conflicto. Al fin y al cabo, nosotros acá en Israel no nos gustan las guerras, a nosotros no nos gustan las guerras, no nos gusta el conflicto, pero menos nos gusta dejar de existir. Entonces tenemos que tomar las acciones necesarias para poder garantizar nuestra existencia, para poder garantizar la supervivencia del Estado de Israel como hogar nacional del pueblo judío, y agradecemos al presidente Trump por las acciones que tomaron, en especial cuando vemos que por años Israel advirtió de este peligro, el mundo entero permaneció en un silencio cómplice, no tomaron ninguna acción decisiva para evitar que el régimen de Irán avanzara hacia este programa nuclear y hacia este programa de misiles balísticos, y ahora por fin el presidente de Estados Unidos, junto a lo que está haciendo el ejército de Israel, estamos tomando medidas claras para poder garantizar nuestra existencia. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista en vivo en este momento, cuando son las 3 de la tarde, 37 minutos en Tel Aviv, 7 de la mañana, 37 minutos en Ecuador. Gracias, Gabriel Chocrón, desde Jersilá, una ciudad al norte de Tel Aviv. Él es cofundador de Conexión Israel, ex asesor del gobierno israelí, ex portavoz de las Fuerzas de Defensa israelí. Buen día. Gracias, Gabriel. Muchas gracias a ustedes, Milton.